En la currícula educativa de nuestro país, en el nivel medio se estudia muy de cerca, y por ahí es lo único que se conoce, ¿no?, de los albores de la democracia, y se sostiene que las ideas más fuertes que han surgido como primigenias, atento antecedentes de cómo funciona la democracia, no es otra que la Grecia clásica. Grecia clásica que reemplaza también el pensamiento supersticioso por aquello que con el tiempo empieza a ganar a partir de sus grandes pensadores, ¿no?, de sus grandes pensadores. Pero es ahí donde empieza a establecerse el primer concepto en el mundo occidental de lo que entendemos que es, democracia. Una democracia que votaba apenas el 20% de esa población, que el resto de la sociedad no tenía derechos. Grandes planteos como Platón, por ejemplo, que no pudo resolverlo. Y con el tiempo, mucho tiempo después, vinieron otros pensadores un poco más lúcidos y han resuelto gran parte de esos planteos, que les voy a explicar en qué consiste. Entre ellos un tal Karl Popper, un genio del pensamiento y que ha aportado muchísimo a nuestra democracia y a la actual democracia. ¿Por qué hablo de estas cuestiones? Y antes de irme justamente al tema que quiero abordar, quiero dejar o resumir lo que era aquella vieja democracia griega, que sin duda hoy la peor de las dictaduras es mejor que esa democracia. Se resume tal vez en alguna ironía, que tal vez algunos la recuerden, algunas lo hayan leído. Alguien se quejaba de esa democracia y decía: en Grecia no somos todos iguales, hay algunos que tienen más esclavos que otros. Esa era la democracia griega. Las bases más importantes y significativas de lo que se entiende que sembraron los simientes de todas las democracias burguesas del Occidente no ha sido otra que la Revolución Francesa. Finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Acá la ha fortalecido ideas libertarias que la ha llevado adelante un tal José de San Martín, un prócer, y las ideas, lo ideológico y lo político, nadie ha defendido mejor que otro prócer que se llama Manuel Belgrano. No entiendo qué hacen esa trilogía un tal Sarmiento. Pero bueno, esta es otra historia. ¿Por qué hablo de esto? Porque es el único sistema conocido en el mundo, que no es bueno, recordemos esto, pero que es perfectible, y que no sería el mejor si el resto de los sistemas serían peor que la democracia. Es el único sistema que permite reconocer derechos y consideraciones a sectores minoritarios de la sociedad. Los otros sistemas los oprime, la democracia los reconoce. Sin duda hoy 8M, el colectivo social en el mundo que reclama derechos de igualdad, llamado feminismo, movimientos de mujeres, llámele como usted quiera, hoy puede celebrar en mejores condiciones que hace 5 o 10 años atrás. Y eso es un reconocimiento que se lo puede dar única y exclusivamente en un sistema que se llama democracia. Feliz Día de la Mujer. Esto es PNM. Y quien les habla es Hubert Clacoño. Bien, hecha nuestra presentación formal en la fecha de hoy, quiero seguir refiriéndome precisamente a este día que lo celebra o que celebra el mundo, que es el día del 8M, el Día de la Mujer, que empalma, sin duda, también con estos reconocimientos a través de las viejas luchas que se viene dando en el mundo para un reconocimiento de igualdad de género, y que en estos últimos años, en estas últimas décadas, como dije en el bloque inicial o primigenio, la democracia le ha otorgado muchísimos derechos civiles, políticos, institucionales, de género, antropológicos si se quiere. Pero hay mucho por trabajar y hay mucho por transitar, y hoy quiero hablar de un caso que deja al desnudo un poder de la República, que es el Poder Judicial, que no podemos decir precisamente que es el poder que más ha hecho por la mujer, porque venimos de escándalo tras escándalo frente a casos de violaciones en la que los
victimarios siguen sueltos y las víctimas siguen siendo perseguidas y oprimidas. Estoy hablando del caso Galás, uno de los casos emblemáticos que podía tomar. Hoy voy a hacer una cronología en este video de lo que es y fue y será el caso Galás. Recordemos que en los primeros días de abril tendría fecha, digo entre comillas, porque pongo en duda que este juicio comience, el juicio del caso Galás, que sometió desde muy chiquita a una sobrina suya que casualmente es del mismo, no casualmente, o sí, puede ser sobrina y no ser del mismo apellido, pero es casualmente del mismo apellido. Una denuncia que se ha instalado hace algún tiempo atrás, que el proceso de la instrucción tiene tantas irregularidades que a mí me llama la atención cómo puede, frente a estas irregularidades, comenzar este juicio en abril después de todo lo que ha sucedido. En el último módulo que hemos puesto al aire, hemos puesto la palabra del fiscal de la causa, que no es otro que el doctor Aldo Gerosa. En ese audio, que en estos días algunos medios de comunicación de la ciudad de Reconquista se han esmerado por desacreditar el audio, por decir que, bueno, esto lo dice también Gerosa, ¿no? Pero lo dicen en un medio de comunicación que está dado, digamos, para que Gerosa diga eso y nadie ponga en entredicho lo que Gerosa dice. Yo le voy a decir a los periodistas y a Gerosa que acá tengo el audio primigenio, el audio que no está editado, el real. Tiene 56 minutos. Muchachos, investiguen. Antes de hacer periodismo, si es que alguna vez hicieron periodismo, bueno, esta es una buena oportunidad para que algunos muchachos de Reconquista empiecen a hacer periodismo. El audio completo, cuyas ediciones y extractos lo hemos puesto en un video, el último video que hemos puesto al aire. Presentamos este audio a la justicia y lo va a tener que tomar como válido, porque ante el peritaje técnico, el perito va a decir que es original, que no está editado ni tocado. Claro que hemos puesto extracto, no vamos a poner los 56 minutos que dura el audio de Gerosa. Hemos puesto extractos que hemos considerado importante ponerlo porque tiene un carácter revelador en términos de lo que el propio Gerosa cuenta en el audio, que fue grabado, dicho sea de paso, en el estudio de Gerosa, en horarios de trabajo de Gerosa. O sea, hablaba el fiscal Gerosa acá. El audio dura 56 minutos, está acá. Tengan en cuenta, muchachos, antes de salir a desacreditar de manera gratuita un material periodístico que jamás de los que he hecho en mi vida tiene un carácter apócrifo. Siempre hemos sustentado con documentación irreal y verdadera lo que hemos denunciado. ¿Está claro? Esto le digo a algunos periodistas de Reconquista. Sería bueno que alguna vez, después de tanto tiempo, estos periodistas hagan periodismo. Sería bueno que empiecen a hacer periodismo alguna vez en su vida y que dejen de tirar centro, porque ni siquiera sirven como operadores políticos, muchachos. Son tan berretas que no sirven ni para ser operadores políticos. Muy a pesar de que la política a usted le pone mucha plata. Mucha plata. Hemos denunciado hace algún tiempo atrás algunos ñoquis, que uno cobraba 1.900.000 pesos, el otro cobraba 700, casi 800.000 pesos. Plata que sale alegremente de la política. Bueno, esta es una manera también de despilfarrar plata pagándole asesores que apenas pueden sostener un programa de radio a través de preguntas amañadas donde le tiran centro a un señor que, atento a lo que cuenta, está seriamente comprometido. Gerosa, entre otras cosas, dice cómo se eligen las autoridades del Poder Judicial, cómo se eligen los fiscales, cómo él queda fuera, habiendo 9 cargos para cubrir, él estando cuarto queda fuera, lo borran del mapa. ¿Cómo puede un sistema republicano y parte de un poder del Estado hacer estas cosas? Lo que hace ruido de Gerosa no es lo que cuenta, sino que él lo cuenta y sigue siendo parte de ese poder. Esto es lo reprochable de Gerosa, entre otras cosas. Cuando habla, me pregunta Marcón, me llama Marcón, me pregunta esto, y casualmente después, en una risa que casi le tapa la respiración, me pregunta por el caso Galás. ¿Qué significa eso? No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de qué hablaban con Marcón. Parte de lo que fue la causa Gerosa, o la causa Galás, donde Gerosa es el fiscal. Yo voy a poner un material, no voy a rebobinar todo lo que dijo Gerosa en el video, que habla con Marcón, que después pierde
contacto con Marcón, que Marcón no le atiende más la llamada, que no le responde los mensajes. Eso dice Gerosa, que da justo la casualidad que Marcón deja de atenderle y deja de responder los llamados cuando aparece en una foto donde empieza verdaderamente el escándalo Galás, porque 2 días después, atento a un pedido que hace la defensa de Galás de pretender someterla a la víctima, lo que se llamó una revictimización, a un test psicológico o psiquiátrico. Ese es el elemento que utiliza el juez para decir se suspende el juicio. Un ardid de la propia defensa. La defensa tiene todo el derecho del mundo de decir y hacer lo que quiera, obviamente. El abogado defensor, que no es otro que Andrés Guío, abogado penalista de la Ciudad de Reconquista, prestigioso abogado penalista de la Ciudad de Reconquista, lo contrataron para que lo defienda, obviamente, no para que lo condene. Guío no hace otra cosa que hacer y cumplir con los menesteres, atento a lo cual fue contratado, que es para defenderlo a Galás. Guío presenta, o la defensa presenta, ese pedido porque pretende poner en duda lo que dice la víctima. Bueno, es un ardid. Lo que no entiendo es cómo el juez, que debe ser imparcial, que no está para defender a nadie, toma eso y bajo ese argumento dice públicamente que la causa, el inicio de la causa se posterga. Y que va a haber posteriormente una fecha que en ese momento no la tenían, que fue fijada hace algunas semanas atrás, en los primeros días de abril. Hoy, escuchándolo a Guío y escuchándolo a un periodista de la Ciudad de Reconquista, uno de los pocos periodistas que se puede respetar en la Ciudad de Reconquista y que hace periodismo, le preguntaba al fiscal, al abogado defensor, al abogado del acusado, en este caso de la defensa, si la víctima había presentado un pedido de recusación para apartar de la causa a Gerosa, porque no le tiene confianza. Recordemos que, como habíamos dicho en alguna oportunidad, Gerosa le hizo creer a la víctima que él la defendía. Gerosa es el fiscal, no tiene que defender a nadie, él tiene que hacer un trabajo, que es el de fiscal. Cuando la víctima se dio cuenta que la estaban engañando, quiso ir a presentar un abogado, ir a contratar un abogado, ya los tiempos perentorios fijados por la justicia en la instrucción no le permitían. Vale decir de que la víctima, Galás, en los primeros días de abril va a someterse a un juicio sin tener un abogado defensor. Díganme si eso no es indefección. ¿Qué posibilidades tiene la víctima de demostrar que ha sido víctima de lo que acusa a su propio tío frente a una situación de absoluto desbalance? Galás va a tener su abogado. La que no tiene abogado es la víctima. Y no porque decidió la familia prescindir de su abogado, sino porque le creyó a Gerosa cuando le decía que él las defendía. Claro, cuando se avivaron ya no había tiempo. Ya no había tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque esto figura en un documento que lo voy a presentar dentro de algunos segundos y que tiene que ver con lo que hoy decía Guío en un programa de radio, que nunca le habían presentado, nunca fue notificado. Debe ser cierto. Guío dice: nunca me notificaron de que alguien pidió la recusación de Gerosa. El mismo periodista pide información a la justicia y en la justicia también le dicen al periodista: no hay ninguna presentación, nadie pidió recusar a Gerosa. Bueno, le aseguro que le mintieron. Miren lo que es esto. Reconquista, 17 de febrero del 2023. Al fiscal regional Rubén Martínez. Y dicho sea de paso, Martínez se entrevistó ayer con la víctima y sigue sugiriendo que Gerosa tiene que estar en la causa y pretende convencerla a la víctima de que tiene que aceptar a Gerosa como su fiscal en la causa, cosa que la víctima no está dispuesto a aceptar. Este pedido fue presentado, insisto, el 17 de febrero del 23, o sea, este año. Dice: soy fulana de tal, en mi carácter de víctima del acto, bueno, dan los detalles de la causa. No me siento representada ni acompañado por el doctor Gerosa y su equipo, pese a las falsas declaraciones públicas del fiscal. La realidad es que recibí enormes presiones para llegar a un acuerdo de juicio abreviado, acuerdo en reiteradas oportunidades que expresé no reparaba en mi herida. Quiero recordarle que Gerosa, tal como estamos mostrando en la foto, fue a la casa de la víctima con una carpeta a presentarle un bosquejo para que la víctima firme el abreviado. Nunca vi en mi vida eso.
que la justicia esté preocupada por este tipo de cosas. Una suerte de administración de justicia delivery. ¿Te vio alguna vez esto? Yo no lo vi nunca y no creo que se repita. Cuando habla Magalí en este documento que presentó el 17 de febrero, perdón Magalí, estoy hablando de la víctima, que presentó esto en la instrucción de la causa, que dice fue presionada, se refiere precisamente a una de las presiones de que el fiscal le llegó en la casa, golpeó la puerta de la víctima y dice, señora, vengo a ver si podemos lograr que la víctima firme. La última vez que se manifestó mi necesidad de ir a juicio por maltrato por parte de Gerosa, vamos de vuelta, la última vez que manifiesto mi necesidad de ir a juicio, el maltrato por parte de Gerosa escala a niveles demasiado revictimizantes. Gritándome me dice que no se firmó el acuerdo y que él me suelta la mano, esto es textual, y que me dirija a hablar con usted directamente porque él ya no seguía acompañándome en este proceso. Esto certifica lo que yo acabo de decir. Gerosa le hizo creer a la víctima que él era el que la defendía. Y si no firmaba el abreviado, él se iba del juicio. Entonces la víctima sentía que quedaba sola, que no la representaba a nadie, lo cual era mentira. Gerosa nunca la representó. Es fiscal, quiero decir, Gerosa, no tiene la obligación. Esto me lo confirman en privado hace ya tiempo la misma familia. Que se sentía presionada a firmar el abreviado porque Gerosa la amenazó de que si no firmaban, él se iba de la causa. Bueno, se ve que Gerosa no tiene muchas ganas de irse a la casa porque a pesar de presentarse eso, sigue en la causa. Grande es mi sorpresa al ver que actualmente no quiere apartarse. ¿Solo fue una amenaza para que firmara?, pregunta la víctima. En el mismo tono y mientras yo llorando intentaba defenderme como podía, me dice que de ir a juicio lo perderíamos por mi culpa, porque soy mala víctima, ya que hablé y me empoderé. No sé cuándo habló la víctima, la verdad que no sé cuándo habló. Si se refiere a algunos datos que dimos desde acá, lo hice yo en primera persona, la víctima nunca habló. Desechando así mi daño psicológico. Esta lamentable situación, atento con esto, esta lamentable situación sucedió en presencia de su secretario Rodrigo Sili y la licenciada Ana Popelka, quien a mi entender con su silencio avalaron el maltrato. Yo no voy a leer, pero le voy a seguir mostrando lo que sigue de de esta documentación. Esto que estoy mostrando acá lo acompaña la doctora Paola Costa, según dice acá, psicóloga, que es quien atiende, la profesional que atiende a la víctima en este proceso y hace su propio descargo. Quien suscribe, dice María Paola Costa, psicóloga particular de la señorita fulana de tal, no voy a dar el nombre, voy a tener ese decoro de no darlo, se dirige a usted con la finalidad de acompañar la solicitud de mi paciente en relación al apartamiento del fiscal Gerosa de la causa. Teniendo en cuenta los avances de la temática de género, tanto en el país como en la provincia de Santa Fe, en especial luego de la ley Micaela, me parece fundamental que el sistema judicial y los profesionales que se desempeñan en él puedan propiciar una atención cálida y respetuosa a la víctima, haciéndolas sentir escuchadas, comprendidas y acompañadas. Como lo suscribe mi paciente en su carta, la que acabamos de leer, esto no ocurrió en su caso, teniendo que sufrir varias situaciones que la revictimizan y generaron elevado malestar subjetivo por parte del fiscal Gerosa y su equipo. Acá lo acusan directamente a Gerosa. Es importante destacar que el hecho de denunciar y comenzar a transitar el proceso de juicio ya es una situación estresante que moviliza muchos recuerdos desagradables y generan un gran malestar en la víctima, y que, no dice la víctima, da el nombre, ¿no? A quien esto hay que sumarle los malos tratos y la desinformación a la que se vio sometida y que agravaron su malestar personal, tanto en su salud mental como física. Estos son los extractos que puedo mostrar, o le puedo leer, acá le estoy mostrando, y esto está firmado por la psicóloga, insisto, Acosta, en un documento que ingresó a Fiscalía el día 17 de febrero. Lo llamativo de esto es que, según información que pude recabar en el día de hoy, este documento no está en la causa, no está en la instrucción porque nunca notificaron absolutamente a nadie.
ni a la prensa, ni a la víctima, ni al abogado defensor, que también tiene derecho a saber si el fiscal de la causa va a seguir siendo o no Gerosa. Claro que tiene que saberlo. Según los dichos hoy de Guío, dice, no tiene información y jamás le notificaron de que siquiera entró un pedido, no sé si se consideró, si entró un pedido de recusación de Gerosa. Bueno, acá está la prueba concreta de que entró, y tal día y la fecha. Una carta firmada por la propia víctima y acompaña, en este caso, una psicóloga que es una profesional, que en este contexto, en este aspecto, de hacer una evaluación, atento a certificar la veracidad de la denuncia de la víctima, todo lo que diga un psiquiatra o un psicólogo en este aspecto es relevante. Lo dice una psicóloga que está tratando a la víctima y que pide, por muchas circunstancias que están perfectamente fundamentadas, de por qué entienden que Gerosa no puede seguir siendo fiscal de la causa. Un Gerosa que fue a llevar la carpeta a un abreviado, después de pedir 32 años, estaba muy convencido de que Galás tenía que ir 6 años preso, de que se consumió mucho tiempo y dedicación, hasta gestual, porque se golpea la mesa, para convencer a la víctima de que tiene que firmar esto, la amenaza que él se va de la causa si no firmaba. Que habla de llamadas telefónicas de Marcón, de que le pregunta cómo está su tema con el reclamo ante los organismos de Estado de instancia superior, donde él denuncia que lo bocharon para ocupar un juzgado, de que inmediatamente le pregunta sobre la causa Galás, de que en un momento deja de atenderlo el teléfono, deja de contestarle los llamados telefónicos, de que en los audios el propio Gerosa dice cómo funciona el sistema judicial y cómo se nombra a los fiscales, a sus propios pares, que no tiene nada que ver con el puntaje que se logra en el concurso. Habla de un personal que pertenece a Franja Morada y que el propio colegio de abogados de la ciudad de Reconquista ya había determinado, más allá del concurso y más allá de los puntajes, ya había determinado quiénes eran o quiénes se iban a ser los fiscales. Es también el colegio de abogados que está nombrado por el propio Gerosa como cómplice de una situación absolutamente irregular en la que es contada en primera persona por quien sigue siendo integrante del Poder Judicial, que es el fiscal Gerosa. Lo cuenta en primera persona, más allá de que él niegue de que el que habla es él. Gerosa, un perito en un software de comparación de voz les llevaría 30 segundos demostrar que el que habla es usted. Insisto, 56 minutos dura la grabación, está acá. La original, no está tocada. No somos tan tontos. Ayer intenté hablar con la presidenta del Colegio de Abogados de la ciudad de Reconquista. Se negó a hablar conmigo, me expuso una infantilidad de por qué no quiere hablar conmigo. Bueno, allá ella, la doctora Patricia Virilli. No me interesa que hable conmigo la doctora Patricia Virilli. Me interesa que el Colegio de Abogados se exprese frente a un caso como este, porque no deja de tener escándalos tras escándalo tras escándalos. ¿Quién es el responsable de esta situación? Como dice una de las poesías de Borges, que creo que es Ajedrez. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? ¿Qué Dios detrás de Dios el escándalo empieza? Marcón quiere salvarlo a Galás, tengo dudas, no me importa. Me parece que a Galás no le importa a nadie. Del mismo modo que tampoco le importa a la víctima. En este escenario de toma y daca, donde Gerosa quiere recuperar un juzgado y donde Marcón quiere que el caso Galás lo salpique la menor cantidad o la menor salpicadura posible, porque estamos en un año electoral, deja traslucir claramente de que acá no le importa a nadie, ni la víctima ni el victimario. Pero que deja al mismo tiempo, a partir de las palabras del propio Gerosa, cómo se eligen los jueces, cómo se eligen los fiscales, cómo funciona el sistema judicial, que en absoluto, funciona no solamente por esto. Si uno ve los fallos y algunas decisiones, te das cuenta. Lo que cuenta Gerosa es empieza a explicar con cierto fundamento de por qué el Poder Judicial funciona como funciona. Un Poder Judicial que es sinónimo, claramente, de la clave en convivencia en armonía de una sociedad y que debería proteger los derechos de todos,
y particularmente de la mujer que hoy celebra su día. Las víctimas siguen siendo víctimas y revictimizadas por la propia justicia. En un juicio en el que hay olor a podrido por donde lo mire y que han tenido la indecencia de ponerle ya una fecha a un juicio sobre cuya instrucción no deja de advertirse irregularidades tras irregularidades. ¿Cómo puede un juicio empezar con estos antecedentes? ¿Cómo un juicio puede empezar con estos antecedentes y con estos actores? Yo espero que eso se revea y espero que gran parte de los actores de este juicio ya no estén cuando realmente la fecha del comienzo del juicio mínimamente no solamente garantiza un comienzo, sino que garantice respetar los derechos de los que se están jugando en ese momento. PNM, realidad, análisis, notas y testimonios. PNM, semanario editorial, redes digitales. PNM, con Uber Cracoña.